Bien, pues estamos en la 14ª clase del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com y en esta clase vamos a ver un nuevo tiempo verbal, el pretérito imperfecto de indicativo. Esto requiere, bueno, ya vemos aquí, ¿no?, el índice de esta clase y vemos que es bastante largo, ¿no?, bastante complejo. Entonces, vamos a ver, ¿no? Esto requiere que veamos varios conceptos desconocidos hasta ahora, que si los tiempos secundarios, el aumento, las desinencias secundarias, etcétera, ¿no? Hay varias cosas que tenemos que aprender, ¿no? Entonces vamos a hacer una introducción al imperfecto, es decir, cuando hablamos de pretérito imperfecto de indicativo, simplemente lo llamamos imperfecto, porque imperfecto solo puede ser esta cosa, ¿vale? Entonces, pues ya está. Bien, entonces, introducción al imperfecto, luego las desinencias secundarias. Vamos a ver qué es eso. Y luego, dentro de las desinencias secundarias, las activas, luego las medio pasivas, luego el aumento. Vamos a ver qué es esto del aumento. Y luego ya propiamente, después de todo esto, propiamente la morfología del imperfecto, ya sea el no contracto, ya sea el contracto, y luego, por último, el imperfecto del verbo eimi, que como ya sabemos, el verbo eimi es muy irregular y prácticamente siempre hay que estudiarlo aparte, ¿vale? Entonces, como digo aquí, ¿no?, tenemos que hacer varias introducciones realmente. Y lo bueno, primero la introducción al imperfecto y luego la cuestión de las desinencias secundarias y la cuestión del aumento, lo vamos a ver aquí porque es la primera vez que aparece. Pero las desinencias secundarias y el aumento, luego estos conocimientos los vamos a seguir utilizando para otros tiempos, ¿vale? Entonces, cuando llegue el momento, por ejemplo, de ver el aoristo, el tiempo de aoristo, pues retomaremos esto y simplemente diré, ¿os acordáis cuando vimos el imperfecto no sé qué? Pues eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Introducción al imperfecto. Empecemos diciendo que el pretérito imperfecto es un tiempo que en griego, al contrario que en latín y en español, solo existe en el modo indicativo, ¿no? Entonces no hay subjuntivo, no hay optativo, etc. No solo el imperfecto de indicativo. Entonces, cuando digamos imperfecto, pues siempre es el pretérito imperfecto de indicativo, porque no hay otra cosa, ¿vale? Eso sí, en las tres voces, ¿no? Hasta ahora conocemos la voz activa, la voz media y, lógicamente, la voz pasiva, que propiamente no la hemos explicado todavía, pero bueno. Por otra parte, el imperfecto es un tiempo de narración. Normalmente se habla de tiempo secundario, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos al principio del todo. Decíamos que el imperfecto es un tiempo, o normalmente se habla de que es un tiempo secundario. Esto de tiempos primarios y tiempos secundarios, pues quizás es un poco confuso, porque puede parecer que los secundarios son menos importantes, pero no va de eso, ¿vale? Simplemente tiempos secundarios son los que tienen desinencias secundarias, tiempos primarios son los que tienen desinencias primarias, ¿vale? Pero realmente esto de tiempo secundario, en mi opinión, es un poco confuso, por eso porque yo soy muy defensor de que el nombre de las cosas da el significado de qué es esa cosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que es mejor llamarlo tiempo de narración, es decir, es un tiempo que se usa mucho en las narraciones para hablar sobre el pasado, ¿no? El pretérito imperfecto, pues en el pasado, ¿no? Pretérito, pasado. Como veremos un poco más adelante, todavía en este módulo no, en el siguiente tampoco, un poquito más adelante, dentro de los tiempos de narración contrasta con el aoristo, nombre que ya he mencionado, ¿no? Pero, bueno, todavía no me meto ahí. Muchas veces, por cierto, en muchos métodos de griego, muchos libros de griego, posiblemente si tú estás en el instituto, tu profesor esté usando este método de Diceópolis, ¿no? Dikaiópolis. Bueno, pues en muchos de estos métodos, normalmente se explica primero el aoristo y ya luego se explica el imperfecto. Yo lo hago así, no porque el otro método sea peor, simplemente creo que el imperfecto es mucho más simple que el aoristo, entonces pues intento ir poquito a poco, ¿no? Aunque eso sí es verdad que el aoristo se usa mucho más que el imperfecto, ¿no? Entonces es mucho más fácil escribir textos que luego se puedan traducir, ¿no? Por eso a mí me ha costado bastante trabajo escoger un texto, que es el texto que vamos a traducir para practicar el imperfecto, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más. Lo que quiero decir con todo esto es que de momento, lógicamente, no voy a mencionar cuáles son las diferencias con el aoristo, etcétera.
sino que simplemente voy a explicar el imperfecto y luego, cuando expliquemos el aoristo, entonces diré cuáles son las diferencias con el imperfecto, ¿vale? De momento, imperfecto, estamos aquí. De forma simple, podemos decir que el imperfecto establece la información general, ¿no? O el background, si queremos el anglicismo, mientras que el aoristo menciona la información más específica y relevante, o foreground, ¿no? No importa. En cualquier caso, de momento nos vale con decir que el imperfecto griego se traduce por imperfecto en español. Entonces, pues ya está, ¿vale? Imperfecto griego, imperfecto español. Doy por supuesto que sabes cuál es el pretérito imperfecto de indicativo en español, ¿no? Pues yo amaba, yo comía, etc. Bien. Entonces, vamos a ver las desinencias secundarias. Hemos dicho que el imperfecto en griego es un tiempo secundario. Por esta razón tiene desinencias secundarias, que son diferentes a las desinencias que hemos visto hasta ahora, que son las primarias activas, por ejemplo, para lío, y las primarias medias, por ejemplo, para bulomai, ¿no? Entonces vemos li o bulomai, ¿bien? Debemos tener claro que se trata de otro eje de los dos ejes principales que determinan los diversos juegos de desinencia. Esto es un poco complicado, o al menos es más complicado explicarlo que lo que es realmente, ¿vale? Entonces, de momento, esperad. Un eje es el de desinencias primarias versus secundarias, es decir, tenemos las desinencias primarias por un lado, las secundarias por otro lado. Así, grosso modo, decimos que las secundarias son las de los tiempos de pasado y las primarias son todo lo demás, ¿vale? De momento, así con comillas. Y luego, aparte de eso, primarias para, por ejemplo, el presente, secundarias para los tiempos de pasado, dentro de cada uno de estos ejes, también decimos, otro eje es el de desinencias activas versus medio pasivas. Y aquí vemos que ya uso este término medio pasivas, ¿vale? De momento conocemos la voz media, sabemos que existe la voz pasiva, pero todavía no la hemos explicado, ¿vale? Pero a partir de ahora vamos a empezar a decir desinencias medio pasivas. Ojo, no estamos hablando de voz medio pasiva, no, estamos hablando de desinencias medio pasivas. Eso quiere decir que, en principio, así muchas comillas, no siempre muchas comillas en griego. En principio, las desinencias medio pasivas se usan tanto para la voz media como para la voz pasiva, ¿vale? Pero, en fin, no me quiero meter ahí. Ya veremos que respecto a esto hay aún más tela que cortar, por supuesto. En griego siempre hay muchas comillas, siempre me callo muchas cosas, siempre ya veremos, etc. Eso es lo que hay con el griego. Según esto, las desinencias secundarias son realmente dos juegos de desinencias, las secundarias activas, para la voz activa, y las secundarias medio pasivas, para la voz media y la pasiva, ¿no? Tal y como acabo de decir. Es importante entender que estas desinencias secundarias van a usarse en otros tiempos y también en otros modos, por lo que no debemos aprenderlas simplemente como desinencias de imperfecto, ¿vale? Entonces, esto que vamos a ver no nos lo aprendemos como las desinencias del imperfecto, no, porque van a aparecer en otros tiempos, ¿vale? Entonces, tenemos aquí las secundarias activas y las secundarias medio pasivas. Y por ahora, o sea, porque, por ejemplo, cuando estábamos en el presente, decíamos, es mejor aprender las desinencias, no las desinencias aisladas, sino con un tiempo, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, lío o bulomai, ¿no? Pero primero vamos a intentar entender las desinencias aisladas y luego ya vamos a ver las desinencias aplicadas a verbos, ¿no? O sea, ya todo junto, ¿no? Entonces, por ahora, las secundarias activas. Y tenemos aquí ni, sigma, cero, este símbolo, ¿no? Este cero así cruzado, significa cero, es decir, que no hay, ¿vale? Que no hay nada. Y luego, en la tercera persona del singular de las desinencias secundarias activas, puede haber una ni efelcística, ya la conocemos. Luego tenemos men, te y otra vez ni, ¿vale? Entonces vemos que la primera y la tercera, o sea, la primera singular y la tercera plural son exactamente la misma. Y luego, también, porque ahora vamos a retomar todo esto que estuvimos explicando de fonética en la tercera declinación, porque al final, si aprendemos un poquito de fonética, esa fonética, la poquita fonética que aprendemos, nos vale para muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos, y además esto, si lo comparamos o lo intentamos comparar con el latín,
vamos a ver que realmente las desinencias son pues prácticamente siempre las mismas, ¿no? Entonces, esto en principio, bueno, por supuesto en latín no hay diferencia entre desinencias primarias y secundarias. En latín se simplificaron, ¿no? Se hizo una mezcla, por así decirlo, pero bueno, entonces. Y os acordaréis que cuando estábamos explicando la tercera, dijimos, esto en principio es una M, pero como en griego no existe la M al final de palabra, entonces igual que, por ejemplo, en español no decimos álbum, sino que decimos un álbum de fotos, ¿no? O decíamos hace 1000 años. Entonces, pues eso, ¿no? La desinencia M en latín, N en griego, ¿no? Luego, S. Luego, tenemos una desinencia 0 porque esto realmente es una T. Pero, si nos acordamos, dijimos también, en griego una palabra no puede terminar por T, por tanto esa T se pierde. Pues eso es lo que pasa aquí. Luego, men es, vamos a decir así, es más o menos lo mismo que el latín mus, luego T es lo mismo que el latín tis, y luego esta ni, que vemos que en griego el resultado es el mismo, pero eso es porque procede de nt en latín. Y otra vez dijimos, en griego una palabra no puede terminar por t, por tanto la t se pierde, ¿no? Entonces vemos que realmente las desinencias son las mismas, simplemente que sufren los tratamientos propios del griego, ¿no? De que esta palabra no puede ir al final, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta letra, este sonido no puede ir al final, etcétera, etcétera, pero vemos que es así. Luego, las desinencias secundarias medio pasivas, y tenemos aquí, ¿no? Y, bueno, en este caso ya no es tan fácil compararlas con el latín, simplemente porque no existe esto en latín, ¿no? Podemos decir que no existe, ¿no? Pero si nos fijamos, pues más o menos podemos establecer semejanzas, ¿no? Entonces tenemos aquí este men, y bueno, esto también es bueno, este juego de desinencias, aprendérnoslo de memoria, así como de carrerilla, ¿no? Entonces, mensoto, mezascento, ¿vale? Mensoto, mezascento, joder, mensoto, mezascento, ¿vale? Nos lo aprendemos de carrerilla y bueno, nos lo aprendemos, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, vemos cosas en común, ¿no? Esta sigma, esta tau, ¿no? Sigma, tau, luego meza, no se parece mucho, pero bueno, me, ¿no? Me, luego este T, que bueno, puede parecerse a esta T, porque recordemos que la Z, aunque pronunciamos Z, pero realmente era una T aspirada, no una C. Y luego to, y vemos aquí otra vez NT, ¿no? NT. Entonces vemos que muchas desinencias son como las secundarias activas, pero con esta O, ¿vale? En fin, estos son truquitos para más o menos aprenderse las desinencias. Probablemente lo más fácil sea aprendérselas de memoria y ya está, ¿no? Pero, en fin, siempre es bueno tener algún, vamos a decir, algún recursito más debajo de la manga o en la chistera. Bien, entonces, como veis, pues estas son las activas y luego las medio pasivas. Luego, tenemos que hablar del aumento, ¿vale? Aquí que nos quepa todo más o menos bien. El aumento. Entonces, ¿qué es esto del aumento? Esto, por ejemplo, no existe en latín, por supuesto, no existe en español. Entonces, vamos a ver qué es esto del aumento. Esto es algo nuevo. Es una marca que hace más fácil reconocer los tiempos secundarios solo y exclusivamente en el modo indicativo. Esto es muy importante. El aumento solo aparece en el indicativo, no aparece en otros modos, no aparece en los participios, etcétera, ¿no? Cuando veamos los participios. Entonces, el aumento solo en el modo indicativo, ¿vale? En cualquier caso, esto lo seguiré repitiendo cuando haga falta repetirlo, pero es importante. El aumento solo aparece en el modo indicativo. Suele hablarse de dos tipos de aumento según cómo se manifieste, lo cual depende de la raíz verbal. El más fácil de reconocer es el aumento silábico. Otra cosa, estos nombres no hace falta aprendérselos, ¿vale? Esto es simplemente porque probablemente vuestro profesor del instituto, de la universidad, de lo que sea, pues probablemente también esté usando estos nombres. Entonces, para que sepamos qué es, pero que no tiene ninguna importancia, ¿vale? Entonces, aumento silábico se llama así porque añade una sílaba, concretamente la vocal E o épsilon, al principio de la raíz. Es propio de los verbos cuya raíz empieza por una consonante. Entonces, para que lo veamos muy claro, ¿no? Tenemos aquí el verbo lío y luego tenemos el verbo ricto, ¿vale? Entonces,
Lío, vemos que la raíz empieza por una consonante, entonces e-lión. Y luego ripto, pues e-ripton. Y luego veis que he elegido esta raíz precisamente para mostrar que cuando se le añade, o sea, igual que en español, ¿no? Pues si dijéramos una sola una sola ro, sería eripton, pero no, ripto, entonces erripton. Tenemos que duplicar la R, igual que pasaría en español, ¿no? Entonces, eso es bastante fácil. La cuestión, aumento silábico, si la raíz empieza por consonante, se añade una épsilon. Es muy fácil, ¿no? Luego, por su parte, el aumento temporal es el de los verbos que empiezan por vocal. Entonces, claro, si hay una vocal y luego hay otra vocal, pues ahí habría conflicto, ¿no? De contracciones, de cosas raras, ¿no? Entonces, actúa de otra forma. En este caso, el aumento consiste en alargar la primera vocal de la raíz según las siguientes reglas. Realmente más que reglas son ejemplos de los que vamos a extraer las reglas, ¿vale? Y por supuesto no tenemos en cuenta los espíritus y los acentos. Los espíritus y los acentos dependen de cada raíz, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, vemos aquí que esta alfa alarga en eta, ¿vale? Entonces la alfa alarga en eta. La epsilon, por supuesto, alarga en eta. La omicron, por supuesto, alarga en omega. Luego, ahora empezamos con los diptongos. Vemos que el diptongo ai alarga en eta con iota suscrita. Luego, el diptongo ei también alarga en eta con iota suscrita. Luego, oi en omega con iota suscrita. Entonces, realmente vemos que esto lo podemos clasificar en tres grupos, por así decirlo, ¿no? En eta, o sea, la eta alargada procede de alfa o de epsilon. Y luego la omega procede de omicron. Luego, dentro de los diptongos que alargan siempre con iota suscrita, bueno, siempre no, ¿no? Pero que alargan con iota suscrita, ¿no? Entonces, hai, y vemos que realmente a, e, eta, eta, ¿vale? Y luego oi, que alarga en omega con iota suscrita. Y luego au, que alarga en eu con eta, eu, que alarga en eu con eta, y ou, que no alarga, ¿vale? Ou no alarga. Este no alarga. Entonces, otra vez. Y bueno, primero, vemos que en este ejemplo, es decir, ei, que alarga en eta con iota suscrita, puede no alargar. Y esto no depende de nada, simplemente pues de cada texto, ¿vale? De cada autor, de cada lo que sea, ¿vale? No depende de nada. Podemos encontrar tanto ekatson como eikatson, y no depende de nada. Y lo mismo con eu, que puede aparecer heuriskon o puede aparecer, bueno, heuriskon, ¿no? Lo leemos igual porque no hacemos diferencia en español entre la e larga y la e breve, ¿no? Pero con eta o con epsilon. Y bueno, nosotros, como en principio, o al menos en este curso, nosotros no tenemos que, por supuesto, escribir griego, incluso nosotros en principio no vamos a hacer verbos, no vamos a hacer ejercicios de conjugar, lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer lo que ya está escrito en los textos. Entonces realmente nosotros no tenemos que hacer de aquí hacia aquí, sino que realmente si nos encontramos esto, tenemos que saber que esto puede ser esto. Entonces, la cuestión, aquí con un poco de truco, es que, como vemos que nosotros tenemos que ir en esta dirección, reconocer estas formas, y para buscarlo en el diccionario y para saber qué raíz es, tenemos que saber cuál es su forma en presente. Entonces vemos que, por ejemplo, tanto la alfa como la epsilon pueden evolucionar, pueden alargar en eta. Entonces, si encontramos un imperfecto que empieza por eta, pues realmente no sabemos si tenemos que abreviar esa eta en una alfa o en una epsilon. No lo sabemos en principio, a menos que ya no sepamos el verbo de memoria, ¿no? Como he dicho varias veces y voy a seguir diciendo, la única forma de saberlo es saberlo, ¿no? Entonces, pues cuando nos ocurra esto y no sepamos de qué verbo es, pues simplemente tenemos que probar. En mi experiencia,
lo más frecuente es esto, que la eta proceda de una epsilon, pero ya vemos que también puede proceder de una alfa. Entonces, pues lo buscamos primero por la epsilon y si no está por la epsilon, lo buscamos por la alfa, ¿vale? En fin, no me quiero alargar mucho aquí porque esto al final pues nos lo aprendemos así como medio de memoria, un poco fullero, un poco tramposo y ya está, ¿no? O sea, yo recuerdo que hasta en la universidad prácticamente, pues esto me lo sabía así por los pelos, o sea, no me aprendí absolutamente todo, ¿vale? Pero simplemente con tener dos dedos de frente, esa es una gran herramienta para el latín y el griego, tener dos dedos de frente, pues con eso me valía, ¿vale? Y ya está, sacamos las reglas que nosotros queramos sacar, mnemotécnicas, lo que sea, ¿no? Y ya está. O simplemente nos lo aprendemos absolutamente todo lo que tenemos aquí, no tiene más historia, ¿no? Bien, entonces, estos son los aumentos y luego cualquier otra vocal, por supuesto, o diptongo inicial no se aumenta, ¿vale? Realmente igual que esto, ¿no? Bien. Luego, algunas notas sobre el aumento, y otra vez, estas notas no es algo que nos lo tengamos que saber totalmente de memoria, simplemente que nos suenen todas estas cosas, ¿vale? Para cuando llegue el momento que sepamos cómo actuar. Los verbos compuestos con preverbio, el preverbio es como se llama a la preposición que se pone, a este preposición prefijo que se pone con los verbos, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe el verbo ballo, pero luego si le añadimos la preposición pros, entonces tenemos prosballo. Tenemos el verbo hago, pero si le añadimos la preposición o el preverbio eis, entonces tenemos eishago, ¿vale? Entonces, los verbos compuestos con preverbio tienen aumento según lo que acabamos de explicar, pero este aparece inmediatamente antes de la raíz sin el preverbio, ¿vale? Entonces, cuidado aquí, porque nuestra primera intuición es decir, prosballo, entonces, prosballon, no. Entonces, tenemos que separar, ¿no? Prosballo, separamos, y ahora, el aumento se pone en medio. Es decir, realmente el aumento lo que va es siempre justo delante de la raíz del verbo. Pros realmente no es parte de la raíz del verbo, ¿vale? Y lo mismo aquí, ¿no? Puede ser tanto el aumento silábico como el aumento temporal, ¿no? Entonces, eishago no alarga este diptongo, no alarga el diptongo de la preposición, sino que alarga la vocal de la raíz, ¿no? Es lo que le corresponde. Vale. También relacionado con los preverbios, hay que tener en cuenta que su última vocal desaparece en contacto con el aumento, excepto los preverbios anfi, peri, pro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos catalío, pues vemos aquí esta A, esta alfa, pero luego en contacto con el preverbio, ojo, no hay una contracción, no, simplemente desaparece, ¿vale? Entonces, cata, pues desaparece la A y catelion, y ya está. Luego, protrepo, hemos dicho que estas tres no se modifican, ¿no? Entonces permanecen sin variar. Entonces, protrepo, pues proe-trepon. Y vemos otra vez, no contraen, no pasa nada, simplemente proe-trepon, y ya está. Luego, los preverbios en y sin se restituyen a su forma original si en el presente se habían asimilado a la consonante de la raíz, mientras que ec cambia a ex. Entonces, no me quiero meter en muchas explicaciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tenemos en grafo, o sea, esto realmente en, originariamente, vamos a decir así, esto sería en, y esto sería sin, ¿vale? Pero una asimilación en fonética lo que es que dos sonidos que se parecen mucho, cuando están en contacto, se terminan de parecer aún más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, pues se asimila a la G siguiente, ¿no? Entonces, engrafon, o la N, la ni, como se parece a la L, entonces, en vez de sin lego, pues sin lego, ¿no? Eso pasa mucho también en el español, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el andaluz, etcétera, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí el presente, que realmente es el presente el que tiene la irregularidad, ¿no? Entonces tenemos aquí el presente, luego, una vez que estos dos sonidos dejan de estar en contacto porque en medio se ha metido el aumento, entonces esto vuelve a su forma original, mientras que ec en contacto con el aumento pasa a ex, ¿vale?
Como digo, todas estas cosas es bueno que las tengamos en cuenta, pero sin obsesionarnos por aprenderlo absolutamente todo, ¿vale? Y luego, por último, algunos verbos tienen aumentos irregulares. Algunos de ellos son bastante frecuentes, por lo que sí que debemos saber al menos reconocerlos, ¿no? Entonces, los verbos que tienen aumentos irregulares, es decir, aumentos que no respetan las reglas que hemos dicho antes, ¿no? Por eso irregulares, ¿no? Entonces, de ejo, pues bueno, eso sí es un verbo muy frecuente tener, ¿no? Entonces, el aumento, en principio, debería ser ejon con eta, pero no, vemos que es eijon. Luego, aquí, esto también epsilon, que evoluciona al diptongo ei. Luego, he, que también evoluciona al diptongo hei. Y luego, jorao, que vemos que este es además bastante interesante, porque, primero, porque realmente tiene los dos tipos de aumento. Alarga la vocal, pero luego también tiene, es decir, aumento temporal, pero luego también tiene el aumento silábico, ¿no? Entonces, este verbo ver tiene los dos tipos de aumento a la vez, ¿vale? Bueno, por cierto, esto es trabajar y esto es seguir, ¿vale? Tener, trabajar, seguir, ver. Bien, hemos dicho que son muy frecuentes, entonces está bien que los conozcamos, ¿no? Bien, entonces, toda esta es la introducción al imperfecto. Y como habíamos dicho, esta cuestión del aumento y de las desinencias secundarias, eso lo vamos a seguir usando en otros verbos. Ahora vamos propiamente al imperfecto, que realmente ya una vez que hemos visto todo lo demás, ahora ya es muy rápido y muy fácil, ¿no? Entonces, morfología del imperfecto. Ya hemos dicho que el pretérito imperfecto en griego solo ocurre en el modo indicativo, por lo que vamos a ver a continuación es todo, pues, en cursiva o en comillas o como queramos, lo que tenemos que saber, aunque no es poco, ¿no? Cuando estudiamos el aoristo veremos que tiene bastantes características en común con el imperfecto. Sin embargo, una gran diferencia es que el imperfecto se forma sobre el tema de presente del verbo, ¿no? Bueno, aquí en griego todavía no hemos hablado mucho del tema de presente, igual que en latín decíamos tema de presente, tema de perfecto, tema de supino. En griego también vamos a mencionar el tema de presente, que es con lo que estamos trabajando ahora. Luego veremos también el tema de aoristo, etcétera, ¿no? Entonces, el imperfecto, igual que el latín, se forma sobre el tema de presente. El aoristo se formará sobre el tema de aoristo, ¿vale? Como digo, de momento no nos liamos, ¿no? Entonces, el imperfecto en griego se forma de la siguiente manera, en los verbos temáticos, ¿no? Cuando decía vamos a saber todo lo que hay que saber, pues realmente todavía nos quedarían los verbos atemáticos, ¿vale? Todavía siempre estamos viendo verbos temáticos. Entonces, en los verbos temáticos funciona así. Primero, el aumento, según lo que ya hemos explicado. Luego, el tema de presente, es decir, la raíz del presente, quitándole la desinencia. Luego, la vocal temática, que recordemos, era o-e-e, o-e-o, ¿no? Eso es bueno saberlo, ¿no? También lo dijimos en su momento de carrerilla, ¿no? O-e-e, o-e-o, ¿vale? Y luego ya las desinencias secundarias, ya sean activas o medio pasivas, tal y como hemos explicado un poquito más arriba. Como a estas alturas tenemos que tener en cuenta los verbos no contractos, los contractos, ambos temáticos, y en cada uno de estos tipos la morfología activa y la medio pasiva, veámoslo todo ello con ejemplos. Empezamos por el imperfecto no contracto, es decir, el más fácil, ¿no? Van a ser los mismos verbos que son no contractos en presente, por ejemplo, lío, que es el que hemos usado desde el principio, ¿no? Que en voz activa es así en el imperfecto, es decir, ya añadiendo las desinencias secundarias activas, las que hemos explicado un poquito más arriba. Entonces tenemos aquí, vemos que tenemos como dos formas, ¿no? Entonces esta es la forma final, la que nosotros vamos a ver en los textos, y luego esta es la descomposición del verbo, ¿no? Es decir, descompuesto en todos los morfemas, aumento, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por supuesto, y vamos a empezar a hacer esto ya de forma reflexiva. En el presente yo no quería todavía distinguir que si la vocal temática, la desinencia, decíamos que todo era terminación, no sé qué, pero ya es mejor que vayamos empezando a ser más exactos, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos. Y vemos que siempre la raíz es li. Por supuesto, los acentos cambian, ¿vale? Pero la raíz siempre es li. Luego, por supuesto, el aumento, pues siempre tenemos ¿no? Entonces,
eli, 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 eli. Luego, las vocales temáticas, hemos dicho o, e, o, e, o. Entonces, o, e, o, e, o. Y ya luego las desinencias secundarias activas, ¿no? Ni, sigma, cero, men, te, ni. ¿Vale? Entonces, todo esto, cuando lo juntamos, lo que nos queda es esto, ¿no? Elion, elies, elie, eliomen, eliete, elion. Y, como decíamos, si esto y esto es igual, entonces esto y esto es igual. Es decir, la primera persona del singular y la tercera del plural son iguales. Bueno, pues ya está, por el contexto se sabe, ¿vale? Vale, eso es la voz activa. Ahora, la voz medio pasiva, tenemos, y aquí decimos voz medio pasiva, así de forma vaga, porque todavía eso no nos importa ahora mismo, ¿vale? Tenemos el siguiente ejemplo con el verbo bulomai, que también es el que usamos cuando empezamos a explicar la voz media, ¿no? Entonces, bulomai con desinencias secundarias medio pasivas. Entonces, y aquí tenemos algo que cambia ya un poquito más, ¿no? Bueno, por supuesto, la raíz es siempre bul, luego le añadimos el aumento, luego vocal temática, o, o. Y luego ya las desinencias secundarias medio pasivas, ¿no? Entonces, men, ahora, ya hemos mencionado alguna vez, más de una vez, de hecho, que la sigma, cuando va entre dos vocales, es decir, la sigma intervocálica, pues normalmente va a desaparecer. Y cuando desaparece, entonces las dos vocales que quedan en contacto contraen. Y eso es lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, todas las demás personas pues son exactamente igual, ¿no? Ebul, to, ebuleto. Ebul, onto, ebulonto, ¿vale? Lo único que cambia es la segunda persona del singular, que, como hemos dicho, desaparece la sigma de la desinencia y entonces la epsilon y la omicron entran en contacto y contraen en o. Y eso es lo que queda, ¿no? De ebuleso, que debería ser así, queda ebulu, ¿vale? Entonces vemos que aquí esta terminación no es reconocible, ¿vale? O no es especialmente reconocible. Cosas que pasan. Bien. Luego, imperfecto contracto, ¿vale? Nos cabe toda la voz activa. Entonces, imperfecto contracto. Vamos a tener exactamente lo mismo, solo que con verbos contractos, igual que en el presente teníamos no contractos y contractos. Vamos a usar los mismos tres verbos que venimos usando como ejemplo de verbos contractos, ¿no? Entonces, para la voz activa, y aquí otra vez, igual que en los contractos, cuando los explicamos en el presente, dije, creo que no es especialmente rentable aprenderse todas las contracciones, cómo contrae esta vocal con esta vocal, simplemente que sepamos más o menos reconocer el resultado. Por supuesto, a menos que vuestro profesor os mande ejercicios de conjúgame este tiempo, este verbo en no sé qué tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso sí te tienes que aprender de memoria cómo contraen las vocales, ¿no? Pero si no, en mi opinión, no es rentable. ¿Vale? Entonces, pues lo que tenemos es exactamente lo mismo. Tenemos tima, que es la raíz del verbo, tima, luego el aumento, y luego ya o, o, o. Pues entonces, y bueno, por supuesto ahora entran en contacto a, o, a, a, o, a, a, o. Entonces eso entra en contacto, por tanto, va a contraer, ¿no? Entonces, etimon, no etimaun, como debería ser, sino etimon con omega, etimas, de etimaes, ¿vale? Pero vemos que al fin y al cabo todo es bastante reconocible, ¿vale? No hay ninguna historia rara, ninguna cosa difícil. Luego, lo mismo aquí, o sea, realmente no me quiero alargar mucho porque ya me he alargado mucho al principio y esto ya no tiene más historia, ¿no? Entonces, lo mismo, la raíz, poye, luego el aumento y luego o, o, y luego las desinencias. Vemos que en este caso, además, o, pues contraen o, como habíamos visto un poquito más arriba, luego contraen ei y poco más, ¿no? Y luego ya delun, es decir, del verbo delo, pues tenemos aquí delo, que es la raíz, el aumento y luego o, o, y pues ya está. O sea, es que siempre lo mismo, ¿no? No vamos a recitar. Bien. Luego, la voz medio pasiva, pues otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos aquí lo mismo, pero con desinencias medio pasivas y ya está, ¿vale? Y tenemos otra vez aquí lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que entra en contacto la A de la raíz, la E de la vocal temática y la O
de la desinencia, ¿no? Entonces eso contrae en omega. Bueno, pues ya está, si es que no, ya está, no voy a hacer más, ¿vale? Y luego ya, para terminar, que se hace muy larga esta clase, el imperfecto del verbo eimi. Por último nos queda el imperfecto del verbo eimi, que conviene estudiar aparte, como ya sabemos, por su esperable irregularidad. Entonces, pues, simplemente lo tenemos aquí, nos lo aprendemos de memoria, pues ya está, no tiene más historia. Vemos que la primera y la tercera del singular son iguales. Antes, en la activa, la primera y la tercera del plural eran iguales, aquí en la primera y la tercera del singular son iguales, ¿no? Y ya está, nos lo aprendemos de memoria y ya está, ¿vale? Con esto sabemos prácticamente todo, ¿vale? Todo lo que hay que saber sobre el pretérito imperfecto en griego. Como ya hemos dicho, todavía nos quedan los atemáticos, pero eso bueno, ya será más adelante, ¿no? Y ya la siguiente clase, ahora la 15ª, si no me equivoco, será sobre los posesivos y los reflexivos. Así que, de momento, te dejo con todo esto que tiene mucha tela. Estúdialo, intenta entenderlo, intenta aprenderlo si es posible, o al menos saber razonarlo, y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.